bienvenidos a nuestra consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María Griñón de Montfort. Vamos a ver un misterio grandísimo, el regalo inmenso de la Eucaristía. Nuestro Señor, en su infinito amor, no le bastó haberse entregado en la pasión por nosotros, sino que quiso quedarse siempre con nosotros. Veamos nuestra lección. Bienvenidos a su consagración a Jesús por María, por el método de San Luis María. En este día vamos a hablar sobre el misterio de la Eucaristía. Y esta charla la quiero empezar tomando el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, que dice: Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: Tomad, comed, ese es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Esta cita nos habla muy específicamente en cuando el Señor instituyó el sacramento de la Eucaristía a sus discípulos antes de su pasión. Y podemos ver el gran amor que Él manifestó a sus discípulos y por medio de ello a nosotros. El misterio de la Eucaristía es el misterio del amor y el misterio del amor de Dios a nosotros. Tanto que así como en la primera carta de San Juan nos habla este apóstol que Dios ha amado tanto al mundo que nos dio a su único Hijo para redención de nuestros pecados. Él se encarnó en el seno de la Virgen María para tomar carne, para luego darse a nosotros en el misterio de la Eucaristía. Él se queda en el pan y en el vino, para darse a nosotros como prenda de amor. La Eucaristía es un grande misterio que nuestros ojos no logran comprender, nuestra mente, nuestra inteligencia no logra comprenderlo. En las Sagradas Escrituras Cristo nos dice: este es mi cuerpo, y no dice: esto es un símbolo de mi cuerpo o esto parece mi cuerpo. Nos lo dice convencido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar completamente seguros de que lo que recibimos es verdaderamente su cuerpo, su alma, su divinidad. Él se entrega por completo a nosotros. En la Eucaristía, cuando lo vemos, cuando lo recibimos, nuestros sentidos nos fallan, porque vemos pan, comemos pan, tocamos pan. Pero según lo que dice Cristo en las Escrituras, nos hace convencernos de que verdaderamente es su cuerpo, es su sangre. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Dice el Concilio de Trento que el sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consiguiente Cristo entero. Entonces es maravilloso porque cada vez que lo recibimos, no solo estamos recibiendo una partecita de Cristo, o solo su alma, o solo un pedacito de su cuerpo, sino que lo recibimos enteramente, completamente. Entonces a nosotros debería anonadarnos eso, porque el Señor ha bajado de los cielos para darse enteramente a ti y a mí, completamente. Él nos llena de su amor. Entonces debemos de verdad anonadarnos ante este misterio y decir: Señor, yo creo en tu presencia eucarística y recibiéndote a ti podré seguir el camino de la conversión al que me has llamado. Podré lograr consagrarme a la Virgen Santísima como lo estoy haciendo ahora. Frente a Él, recibiéndolo a Él, estando seguros de que allí está Él, podemos acercarnos con completa confianza, como un hijo a su padre, como un amigo, como un hermano, totalmente confiados en que Él está allí para nosotros, porque Él se ha quedado solo por nosotros. No es cualquier cosa la que recibimos en la Santa Misa. Dice un santo que si tuviéramos fe al recibirlo en la Eucaristía, nos bastaría solo recibirlo una vez para poder ser santos, porque es el mismo Dios. Dice Juan en el capítulo 6, en el versículo 51, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El mismo amor de Dios ha hecho que Cristo se bajase y se encarnase en el seno de la Virgen María, para tomar carne de ella, para poder después padecer y también darse en la Eucaristía por amor a nosotros.
En este sacramento excelentísimo recibimos a Cristo, recibimos a Dios. En este sacramento recibimos al mismo Dios. Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos recibiéndolo? Él es un ser puro, es Dios por excelencia, es la pureza misma. Entonces Cristo no merece llegar a un alma que está corrompida por el pecado, que está manchada por el pecado. En este sacramento debemos recibirlo estando limpios de todo pecado, acudiendo al perdón, a la reconciliación, a la confesión, que es tan necesaria, que es el único requisito para recibirlo en la Eucaristía. Dice la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. Entonces aquí el apóstol nos habla de lo importante que es tener el alma limpia. Él mismo dice, si recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo estando en pecado mortal, nos estamos comiendo literalmente nuestra propia condenación. Acerquémonos al altar con asiduidad. La Santa Misa es el cielo en la tierra, y en ella conmemoramos la pasión y la muerte del Señor, así como Él mismo lo pidió a sus apóstoles en la última cena. Hagan esto en conmemoración mía. En cada misa se actualiza el misterio del sacrificio de Cristo en la cruz. En el momento de la Santa Eucaristía volvemos al Calvario. Estamos ahí frente a la cruz, junto a la Virgen. Estamos rodeados totalmente de ángeles, de la Santísima Virgen María y de todos los santos, presenciando de nuevo ese sacrificio que hace Cristo otra vez en cada Eucaristía por amor a nosotros. No hay ningún otro culto más excelso para nuestro Señor que la Santa Misa, tanto que una sola le rinde más honor y gloria que todas las oraciones de los ángeles, de los santos y hasta de la misma Santísima Virgen María. Para comprender también un poco sobre el misterio eucarístico, para comprender un poco más sobre este misterio de la Eucaristía, nos vamos a remontar hacia el Antiguo Testamento, cuando Israel estaba preso en Egipto, cuando estaba siendo esclavo de Egipto. Nuestro Señor quería liberar a su pueblo, al pueblo elegido, por lo que hizo una alianza con ellos, un pacto. Esa alianza consistía en que cada familia debía tener un cordero de 1 año, sin mancha ni defecto, sin ningún hueso roto. Y esa noche debía matarlo y con su sangre pintar las jambas de las puertas, porque esa noche pasaría el Señor matando a todos los primogénitos de Egipto, todos sus rebaños y también los de los israelitas. Entonces, la sangre en las puertas diría que esa familia había hecho la alianza con el Señor. También esa noche se tenía que comer el cordero, se tenía que comer porque hacía parte de esa alianza. Este cordero que era sacrificado era como un modo de rescate. Se sacrificaba el cordero para que no murieran los primogénitos. Esta alianza era la Pascua, que es un acto de redención en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, con la venida del Mesías de nuestro Señor, se da una nueva alianza. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 36, a Cristo se le da el título de Cordero de Dios, que en ninguna otra parte de la Biblia se dice y se ve, porque Él será el Cordero ofrecido en sacrificio para el rescate de todos de un modo definitivo, porque Él, siendo el Cordero puro, sin mancha, iba a ser crucificado, iba a ser sacrificado. Como yo les decía ahorita, era un modo de rescate. Entonces Cristo murió en la cruz para rescatarnos a nosotros. Nosotros también debemos pactar esa alianza como lo hacía en el Antiguo Testamento. Como les decía ahorita, para pactar esa alianza era necesario comer el cordero. Para nosotros, para cumplir esa nueva alianza también es necesario comer el cordero, comer a Cristo en la Santa Eucaristía cuando lo recibimos. En ese momento nos unimos los dos en una íntima unión. El amor de Jesús ha llegado en la Eucaristía a un exceso inefable, la inmolación constante, inmolarse una sola vez. Qué poca cosa es esto para un amor infinito e insuperable. Inmolarse millares de veces, sacrificarse por toda la redondez de la tierra, no en un calvario, sino en millares de calvarios multiplicados por todas partes y perpetuados a través de todos los siglos.
Esto lo dice San Juan Crisóstomo y es impresionante porque él dice que Cristo se inmoló una vez en el Calvario hace más de 2000 años, pero con el sacrificio de la Eucaristía, en todo lugar donde haya una Santa Eucaristía, allí se renueva ese misterio. Entonces puede haber 50.000 misas en todo el mundo y 50.000 veces Cristo se inmola, Cristo se sacrifica, vuelve a renovarse ese misterio, solo por amor a ti y por amor a mí. Acerquémonos pues constantemente y con un corazón amante y limpio a recibir el pan bajado del cielo, prenda de vida eterna y medicina contra el pecado. Si el veneno de la vanidad se está hinchando en ustedes, vuelvan a la Eucaristía, y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará la humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrasa, aliméntense con ese pan y aprenderán generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles, y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútranse con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalézcanse con ese alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se sienten quemados por la fiebre de la impureza, vayan al banquete de los ángeles, y la carne sin mancha de Cristo los hará puros y castos. Esto lo dice San Cirilo de Alejandría. Entonces, no tengamos miedo en acercarnos a Cristo, en la Santa Eucaristía. Él es nuestro socorro, Él nos ayuda en todo momento. Él se ha quedado ahí solo por nosotros, no por otra cosa. Se ha quedado en las especies de pan y vino para que todo el mundo lo pueda recibir, para que cada uno de nosotros vaya cuando está acongojado, cuando está feliz, cuando está triste, cuando está enfermo, porque Él es un Dios paternal, es un Dios cercano, no es lejano de nosotros, sino que está ahí siempre, siempre para nosotros. Nosotros que estamos empezando un camino de conversión, es importantísimo ir a los pies de Cristo ante el sagrario, ante Jesús Eucaristía, y pedirle la gracia de poder perseverar, de que Él sea nuestro alimento, literalmente. Si nos alimentamos de nuestro Señor diariamente, si se puede, Él nos dará la fuerza para seguir, para continuar. Cada vez que sintamos que nuestras pasiones nos superan, porque es muy normal en este proceso de conversión, siempre vamos a tener nuestro hombre viejo ahí presente, siempre. Pero Él es nuestro alivio. Dice San Alfonso María de Ligorio que el tiempo mejor invertido es cuando vamos a los pies del Santísimo Sacramento para recibir su auxilio, su ayuda, su amor completamente. Ante Jesús Eucaristía se han forjado los santos y nosotros queremos ser santos. Queremos ser esclavos de la Virgen, queremos ser esclavos de Jesús. Dice un santo que vio en visión como una especie de capillita, una iglesia, y que allí estaba Jesús en el sagrario, y que de él se despedían muchos rayos de luz así bien luminosa y con mucho calor, y que abrazaba a todas las personas que estaban frente a él, y que estos rayos también salían de la iglesia y rozaban a los que pasaban por enfrente de la iglesia, de esta capilla. Entonces, ahí con esa visión podemos entender y ver lo grande que es la Eucaristía, lo grande que es que Dios esté en la tierra con nosotros. No es cualquier cosa, no es un ángel, no es una presencia cualquiera, sino que es el mismo Dios, el mismo Creador, el mismo que estuvo aquí en la tierra, que compartió con sus discípulos, que sanó enfermos. Eso mismo lo puede hacer con nosotras. Si tenemos fe, si vamos ante su presencia y le pedimos, por ejemplo, si estamos enfermos, si tenemos fe, Él nos puede sanar. Y si no quiere sanarnos, porque así es su voluntad, al menos nos dará la fuerza para continuar, para poder
llevar esta carga, esta cruz con amor. Él nos enseña en el Santísimo Sacramento a amar la cruz. Hay una anécdota de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, que había un campesinito que siempre lo veía en la capillita arrodillado muchísimas horas, muchísimas. Y este campesinito empezó como a, pero ¿qué tanto hace allá adentro? ¿Qué tanto allá hace dentro del Padrecito? Entonces un día este campesino le preguntó al cura de Ars que hacía tanto tiempo allá en la capilla. Y el santo cura de Ars solo le decía, él me mira y yo lo miro. Porque estarse frente a él no solamente es tener una grande retahíla de oraciones, no es solo ir a pedirle, sino que a veces es solo ir y mirarlo, y con él descansa nuestra alma. Dice San Juan Eudes que es tan grande este misterio de la Eucaristía, porque nuestra razón no puede conocerlo, no puede contener que el mismo Dios, el Altísimo Señor, el Creador del universo, se haya quedado en las especies de pan y vino. Entonces dice San Juan Eudes que es tan grande que nosotros necesitaríamos 3 eternidades para estar en la presencia de Cristo, para estar en la Eucaristía. La primera eternidad para prepararla, porque es grandísimo. Si nos ponemos a pensar, es el mismo Dios a quien vamos a recibir. Entonces San Juan Eudes se anonada y dice, necesitamos toda una eternidad para preparar el alma para recibir a Cristo. La segunda eternidad, necesitamos una segunda eternidad para celebrarla, para quedarnos en ese misterio de ese momento de la Eucaristía, en que estamos realmente allí en el Calvario, otra vez viviendo la pasión de nuestro Señor. Y una tercera eternidad para dar gracias, porque con solo una Eucaristía ya nos bastaría. Para nosotros debería ser el cielo en la tierra. Entonces estas 3 eternidades nos hacen pensar en cómo verdaderamente nos estamos preparando para vivir una Santa Eucaristía. Si solo llegamos y nos sentamos en la sillita y nos quedamos ahí esperando que el Padre empiece o llegamos tarde y no nos importa. Es Dios mismo, es Dios mismo. Hay que decirle a nuestra fe, a nuestra razón, es Dios al que vamos a recibir. Tenemos que prepararnos bien, tener el alma verdaderamente limpia, pura y deseosos de recibir a Cristo. Cristo se hace presente en las manos del sacerdote en cada Eucaristía. Cuando el sacerdote dice las palabras consagratorias, Cristo se hace presente verdaderamente en sus manos. Es impresionante pensar en que los sacerdotes han recibido este gran don de poder tener a Cristo en sus manos y de saber de que sin los sacerdotes no podríamos tener a Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Hay una historia de un sacerdote muy piadoso que después de celebrar la Santa Eucaristía pues se quedaba viendo cómo todas las personas salían. Y sí, en ese momento cuando la iglesia queda vacía y queda solo el sacerdote. Y decía él que cuando ya guardaba a Jesús en el sagrario, le decía, tú tienes la culpa, por enamorado estás ahí encerrado. Ahí podemos ver el amor del sacerdote a nuestro Señor, cuando lo deja ahí guardadito y nuestro Señor se queda ahí escondidito, tal vez con calor, no sabemos, Él se queda ahí esperándonos, esperando a volver a entregarse por nosotros en la siguiente misa. Nuestra Madre Santísima es el alma eucarística por excelencia. Ella, donde está Jesús, siempre está la Virgen. Entonces, si Él está en la Eucaristía, ella está ahí al pie del altar, al pie del Calvario, adorando a su Hijo hecho Eucaristía. Si Jesús está en el sagrario, nuestra Madre Santísima también está ahí adorando perpetuamente a su Hijo. San Juan Pablo II también le da el título a Nuestra Señora de Mujer Eucarística, porque ella en el momento de la Anunciación encarnó en su vientre a nuestro Señor, y allí el Verbo tomó carne, se formó como nosotros, para luego sufrir y darse en la Eucaristía por amor a nosotros.
Nosotros como consagrados debemos aprender a traer a María en nuestra alma, especialmente en el momento de la comunión, antes de la comunión y después de la comunión. Somos esclavos de Jesús por María, o vamos a hacerlo muy pronto. Entonces hay que pedirle a ella, enseñarle a ella, ya que ella es la mujer eucarística por excelencia. Ella es la que siempre está adorando a su Hijo. Es la que nos tiene que enseñar a nosotros a verdaderamente adorarlo, a amarlo con devoción, a ir donde Él y acercarnos a Él con completa confianza. Pidámosle a Nuestra Señora que ella, que lo llevó en su vientre y lo adoró desde ahí, nos enseña a adorarlo a nosotros también en espíritu y en verdad, como dice el Evangelio. Pidámosle a Nuestra Señora que nos enseñe a encarnar el Verbo y su palabra en nosotros, para que en cada comunión, llevándolo sacramentalmente, también podamos llevarlo a las demás almas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos. Porque así como María visitó a su prima Santa Isabel estando embarazada, esa primera procesión de Corpus Christi que hubo, también nosotros podamos, teniendo el Verbo encarnado en nosotros, como en la Eucaristía, poder llevarlo a todas las almas. San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, nos enseña a cómo, siendo esclavos de la Virgen, tenemos que recibir a Cristo en la Eucaristía. Entonces dice que antes de la Eucaristía debemos humillarnos completamente y saber que nuestra naturaleza caída no merece recibir a Cristo. Humillarnos ante Nuestra Señora y pedirle la gracia de que ella venga a morar en nosotros, para que nosotros podamos recibirlo con la misma devoción con que ella lo recibió cuando se encarnó en su vientre. Ella más que nadie sabe cómo tratar a su Hijo. En este momento le pediríamos a Nuestra Señora que ella venga a habitar en nosotros, que nos preste su alma, su cuerpo, sus ojos, su boca, todo, para que siendo ella en nosotros, el Verbo se pueda sentir más acogido en nuestra alma y tenga una mayor unión con nosotros. Durante la comunión, teniendo a Cristo en nosotros, podemos decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero ya que estás ahora aquí con Nuestra Señora, dame la gracia de poder unirme a ti verdaderamente, de que seas tú el verdadero amor de mi alma, el único fin de mi existencia. Después de la comunión, estando allí en esa íntima unión con Él, en ese momento tan precioso, podemos decirle a la Virgen y a nuestro Señor que ya que ellos están ahí, permanezcan ahí siempre, hasta la nueva comunión. Que sean ellos los que nos den la fuerza para poder sacar de nosotros todo aquello que todavía nos impide entregarnos a Él, a ella, para ser verdaderos esclavos, entregarles nuestra voluntad, nuestro entendimiento, todo nuestro ser. Allí en este momento verdaderamente fundirnos en amor con Nuestra Señora y con nuestro Señor, ya que el sacramento de la Eucaristía es el misterio de amor y de fe por excelencia. Entonces, con esta charla queremos invitarlos a que en la medida de sus posibilidades empecemos a visitar a Jesús Eucaristía en el sagrario, yendo a Eucaristía, visitándolo. Para las que no sea posible hacerlo presencialmente, también pueden buscar la forma de hacerlo virtualmente. Nuestra comunidad también transmite en vivo la adoración perpetua, allí donde ustedes pueden estar con Él, hablarle de todo lo que pasa en su vida como un amigo cercano. Pidámosle a la Virgen en este día que nos dé ella la gracia de amar cada día más al Santísimo Sacramento, de amar a Cristo allí presente verdaderamente, y que nos dé la fe viva que tenía ella para poder encarnar al Verbo en nosotros, recibiéndolo en el sacramento para llevarlo a todo el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.